Vamos a grabar. Bien, estamos viendo entonces organización del genoma. Recuerden que hemos visto lo que viene a ser el genoma procariota. Algunas características, así ya como haciendo un resumen del genoma procariota. Recuerden que habíamos indicado algunas características. Primero, que el genoma procariota tiene un solo cromosoma que es circular, tiene un solo origen de terminación que hemos llamado ORIC. Por otra parte, también tiene una sola región de terminación, ¿no? Entre otras características que habíamos indicado en el caso del genoma, entonces, procariota, es que tiene una tendencia de presentar genes codificando funciones relacionadas, es decir, que están agrupados en unidades policistrónicas, ¿no? Es decir, que estarían organizados en operones, ¿no? Hemos visto también entonces que los genes se encuentran organizados en operones. Hemos hablado de lo que es la transcripción policistrónica. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ya, hemos hablado de la transcripción entonces policistrónica, ¿a qué nos hemos referido? ¿Se acuerdan que hemos explicado también? Eso se debe a que también tenemos operones, ¿verdad? Ahora, pocos nucleótidos separan a los genes, es decir, que la mayoría del cromosoma procariota es codificante, tanto para proteínas como también para los RNAs. Por otra parte, otras características que teníamos era la superposición de genes, ¿verdad? Y además de tener los genes, teníamos las unidades genéticas en forma de plásmidos, es decir, tenemos también plásmidos, que es un DNA circular pequeño, pero que también es codificante, ¿no? También puede llevar información. Bueno, por otra parte, habíamos visto también la presencia de los transposones, ¿no? De los transposones. Bien, un poquito recordando también algunas características de lo que viene a ser el ORIC. Les había indicado que es una región que en las bacterias se caracteriza porque tiene 245 pares de bases. Es una región rica en adenina y timina, porque es una región que puede abrirse con mucha facilidad, ¿verdad? Entonces, es una región muy conservada, es decir, la secuencia de los nucleótidos es muy parecida en las diferentes bacterias. Por otra parte, al tener un solo origen de replicación, que aquí lo estamos viendo como ORIC, el cromosoma bacteriano se va replicar como un solo replicón, es decir, a partir de un solo origen, ¿verdad? Bien, es importante indicar que los genes, tenemos genes para RNAs y proteínas, y que los productos génicos, eso es común, son proteínas y también son RNAs. Bueno, ¿qué otra característica? El operón, ¿no? Pero gracias a que hay operones, es decir, en este caso los genes están organizados, la mayoría de los genes, ¿sí? No todos, están organizados en operones. ¿Y qué es un operón, verdad? Hemos visto que un operón es un conjunto de genes con funciones relacionadas, pero que están regulados por una sola región reguladora, ¿ya? Es decir, en la región reguladora tenemos un solo promotor, un operador, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante, pero tenemos una secuencia de genes, ¿ya? Entonces, un operón es un conjunto de genes, pero regulados por una sola región reguladora. Esa es una característica que habíamos visto, ¿no? El gen, el operón LAC. El operón LAC que tendríamos entonces en la región estructural, tenemos entonces la información de 3 proteínas, de la galactosidasa, de la permeasa y de la acetilasa.
estos tres genes, ¿por qué se dice que están con funciones relacionadas? Porque pues tienen que ver con el metabolismo de la lactosa. Pero a su vez, estos tres genes están regulados por una región reguladora, donde tenemos un operador, tenemos la región del represor, tenemos la región del promotor. Entonces, al tener una sola región, entonces, una sola región promotora, y el tener una región estructural, pero que lleva la información de tres proteínas, cuando a partir de este operón se transcriba el RNA, ¿sí? Tendremos una transcripción policistrónica. ¿Por qué policistrónica? Porque el RNA mensajero transcrito lleva la información de más de una proteína. Monocistrónica es cuando se lleva la información de una sola proteína. En este caso, policistrónica es cuando lleva la información de más de una proteína. ¿Ya? Entonces, como viene del operón, tenemos una transcripción policistrónica. De tal manera, cuando este RNA mensajero pase a la fase de traducción, va a dar lugar a tres proteínas diferentes. ¿Ya? Muy bien. Ahora, recordando un poquito esto, ¿no? Ya hemos visto también la característica de los genes superpuestos. No se olviden que ambas hebras pueden ser entonces codificantes o no codificantes. En ambas hebras hay regiones que llevan genes y otras regiones que no. Y entonces esto ocurre cuando hablamos de los genes no solapantes. Entonces, muy importante, no es que en una sola hebra están los genes pueden estar en una o en otra hebra. Bien, ahora, también hemos visto que puede haber genes solapantes, es decir, que en algún momento puede compartir una región que ambas hebras lleven entonces genes, ¿no? Ambas hebras. En este caso se habla de genes solapantes, pero esta característica de los genes solapantes solo se presenta en el caso de las bacterias, no se da en células eucariotas, ¿ya? No hay en células eucariotas. Vamos a admitir a algunas personas. Bien, ahora, ¿se acuerdan que hemos hablado también de los transposones? Son elementos genéticos móviles, que tenemos la secuencia de inserción o también los transposones compuestos. Las secuencias de inserción o transposones simples son pequeños, que pueden ir desde 800, ¿verdad? Hasta 2500 pares de bases. En cambio, un transposón compuesto es más grande, más de 2500. Por otra parte, ¿qué característica tenían las secuencias de inserción? No olvidarse, ¿ya? Que en los extremos tenemos repeticiones invertidas, es decir, tenemos IRs, ¿sí? Repeticiones invertidas o regiones palindrómicas, ¿no? Entonces, ¿por qué se llaman transposones? Porque tienen la capacidad de moverse de un lugar a otro, pero para poder realizar esto requieren de la enzima transposasa. El propio transposón lleva un gen para codificar a la proteína transposasa, ¿sí? Eso es importante. Ahora, el transposón compuesto es más grande, ¿no? Porque también los transposones compuestos se caracterizan porque pueden llevar genes de resistencia. ¿Bien? Además, estos transposones compuestos estarían flanqueados por secuencias entonces de inserción, ¿sí? Por transposones simples. Ahora, algo importante que habíamos visto, ¿cómo se reconoce dónde se ubican estas secuencias de
inserción o transposones, ¿no? Normalmente, al lado de la región palindrómica vamos a tener las repeticiones directas, ¿no? Aquí habíamos visto los DRs. Entonces, normalmente tengo una región palindrómica y inmediatamente al lado de donde está el transposón, tendríamos entonces, en este caso, los DRs, direct repetition, repeticiones directas. Bien, eso sería. Bien, eso es haciendo un pequeño repaso. Ahora, hemos visto cómo se introducen estos transposones, ¿no? Estos transposones se van a ir insertando en diferentes regiones del cromosoma, en este caso, gracias a que pueden hacer un retrotransposón por un proceso que se denomina retrotranscripción. ¿Se acuerdan que les he indicado que cuando a partir del DNA se sintetiza un RNA, se llama transcripción? Pero cuando es al revés, a partir de un RNA se copia un DNA, se llama retrotranscripción. Y el producto será un retrotransposón. Bien, entonces muchas veces hace una copia y la copia del DNA es el que se va a introducir, es decir, la copia del transposón es el que se va a unir en un lugar blanco, ¿no? En el lugar target o blanco. De esta manera podemos encontrar, por ejemplo, varios transposones en las bacterias. Ahora, ¿qué es lo interesante? Muchos de estos transposones, chicos, es decir, la secuencia de estos transposones son específicos de las diferentes bacterias. Al ser específicos, pueden convertirse en marcadores moleculares, ¿ya? Es decir, un marcador es una región específica que me va a permitir identificar a la bacteria. Entonces, por ejemplo, yo he trabajado con Mycobacterium tuberculosis, donde la secuencia de inserción que les había mostrado hace un momentito, esta, IS6110, es un marcador de Mycobacterium tuberculosis. Bien, entonces, hemos hecho un breve repaso de las características, ya muy resumido, muy general, de las características del genoma procariota. Y ahora pues nos toca entrar al genoma eucariota, que también ya habíamos ido revisando, ¿no? Hemos ido revisando, siempre un pequeño repaso. Recuerden que tenemos, viendo esta característica, un 70% de copia única, un 30% de DNA repetitivo, y de este 70% de copia única, solo un 10% tiene genes. Una parte va a ser la región reguladora y otra parte, solo como un 5%, será la región que llega información. De tal manera que en el DNA de copia única, una gran parte, estoy hablando de un 60%, no es codificante. Y esto se divide en intrones y en el DNA intergénico. Recuerden que los intrones es el DNA dentro del gen no codificante, ¿sí? El DNA dentro del gen no codificante. Y el DNA intergénico es el DNA que está entonces entre gen y gen, pero también es, en este caso, no codificante, ¿verdad? Bueno, en el caso del DNA repetitivo, ¿a qué nos referimos? Regiones que se repiten, secuencias de bases que se repiten, ¿ya? Puede ser entonces un 10% es codificante y vamos a ver que un 20% es no codificante. ¿Dónde se encuentra? El DNA satélite, es decir, el DNA en los telómeros, y el DNA disperso, que ahorita vamos a ver conceptos, que puede ser microsatélites, los cine y los line. Y un 10% va a ser codificante. ¿Bien? En el caso de los organelos, la mayoría va a ser, en el caso del DNA mitocondrial,
casi todo el DNA mitocondrial es codificante, ¿no? Casi todo el DNA mitocondrial, entonces, viene a ser codificante, solo una pequeña parte es no codificante. Bien. Ahora veremos, esto también habíamos visto. Quiero un ratito bajar esto, no me está dejando. Ya, ahora sí. Bueno, esto ya habíamos repasado, ¿verdad? El DNA de copia única, codificante, que son los genes, tenemos la región estructural, que serían los exones, ¿no? Estos exones codifican proteínas y RNAs. Y la región reguladora, que es parte del gen, que controla la expresión del gen. No codificante, función desconocida, intrones, o es el DNA intragénico, que yo les había indicado que es el DNA dentro del gen, que no lleva información. El DNA intergénico es el que separa un gen de otro gen, ¿no? Que están muy separados en las células eucariotas. Ahora, el DNA repetitivo puede ser codificante, agrupado y disperso. Agrupado en genes repetidos en tándem y en familias multigénicas agrupadas, que enseguida voy a explicar, y también puede ser disperso, familias multigénicas dispersas, que ya enseguida van a entender. No codificante puede ser agrupado en regiones heterocromáticas y altamente repetitivo. Es lo que denominamos las repeticiones en tándem, ¿sí? Repeticiones una tras otra. El motivo se repite uno tras otro. Disperso por todo el genoma y moderadamente repetitivo. Tenemos bloques dispersos de repeticiones en tándem, como los mini satélites y los microsatélites, las repeticiones dispersas cine y line, que tenemos los cine, enseguida también les explicaré con una imagen. Tenemos las secuencias, estas secuencias son cortadas por la enzima de restricción ALU. ¿Qué son esas enzimas de restricción? Son endonucleasas. Y los line son secuencias que van a ser cortadas por KPN y otras enzimas de restricción, ¿ya? Primero, entonces, chicos, hablaremos del DNA repetitivo, porque esto es muy sencillo, del DNA repetitivo codificante, ¿ya? Les había indicado que el DNA repetitivo codificante puede estar agrupado, es decir, genes agrupados uno tras otro, ¿ya? Entonces, genes repetidos en tándem y familias multigénicas agrupadas o pueden estar dispersos. Aquí deben prestar atención, por favor. Aquí tenemos entonces tipos de DNA repetitivo codificante y algunos ejemplos. Tenemos las familias génicas clásicas o conservadas, con genes repetidos en tándem, ¿ya? En este caso, los genes se caracterizan porque muestran un alto grado de homología de secuencias, es decir, son copias prácticamente idénticas, lo que indica su relación evolutiva y funcional. En este caso, se van a expresar todas las repeticiones. Ejemplo, tenemos los genes para las histonas, genes para los RNAs ribosómicos, para los RNAs de transferencia y para los short nuclear RNAs. Aquí podemos ver claramente, ¿sí? Podemos ver claramente. Un ejemplo de los genes de histonas. Mire, entonces, aquí tenemos el gen para la histona 1, una región intergénica, no transcrita, histona 4, histona 2B, histona 3, histona 2A. ¿No? Ahora, inmediatamente, otra vez, exactamente la misma secuencia, ¿no? Histona 1, histona 4, histona 2B, histona 3 e histona 2A, y esto se repite muchas veces. Entonces, tenemos un ejemplo de un DNA
repetitivo codificante en tándem, porque toda esta secuencia es idéntica a esta, ¿ya? Entonces, estos genes, esta secuencia dentro de H1 es idéntica a esta. H4 es también idéntica, incluso esta región también es idéntica, pero nos interesa la región codificante. Entonces tenemos genes en tándem, la secuencia se repite, tenemos la misma, ¿ya? Entonces aquí podemos ver, tenemos la unidad de repetición más o menos de 5.8 kilobases, está formada por 5 unidades de transcripción, 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades de transcripción independiente. Aquí no hablamos de transcripciones policistrónicas, no. En las células eucariotas no hay transcripción policistrónica. La transcripción solo es monocistrónica, es decir, cada gen va a dar un RNA mensajero y este RNA mensajero dará una sola proteína, ¿ya? Pero toda esta región será idéntica a esta, ¿no? Entonces tenemos sucesivas repeticiones en tándem, que puede ser de 10 a 40 veces que se repite toda esta región. Entonces aquí dice, todas las regiones se expresan. Es muy conservado, ¿no? Como dices, es muy conservado, muestra un alto grado de homología, son copias prácticamente idénticas y todas las repeticiones se van a expresar, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante? Porque no ocurre esto con el siguiente grupo que vamos a ver, ¿ya? El siguiente grupo serían familias multigénicas con genes agrupados, pero ya son familias multigénicas, no son génicas clásicas. ¿Por qué? Porque si bien las secuencias de nucleótidos van a ser parecidas, pero no idénticas, ¿ya? Además, no todos los genes se van a expresar, porque algunos son solamente, si quieren, pedacitos de los genes, son truncados o no tienen la misma secuencia, son una secuencia similar. Entonces, se los agrupa como familias multigénicas con genes agrupados, ¿ya? Entonces, estas familias multigénicas podemos decir que están situados en localizaciones específicas del genoma, pero sin relación con las regiones centroméricas y teloméricas. Es decir, no van a estar en los extremos ni a nivel del centrómero, ¿ya? Sus repeticiones, como les había indicado, presentan menor homología. Hay más variantes, pseudogenes, es decir, una parte del gen. Genes truncados, es decir, consecuencias con menor número de nucleótidos. Fragmentos de genes, ¿ya? Solo se expresan algunas de las repeticiones. Aquí tenemos, por ejemplo de algunas globinas, beta-globina, alfa-globinas, etcétera, de algunos genes de histocompatibilidad y muchas otras, ¿no? Vamos a ver, no sé si tengo aquí la imagen. Aquí podemos ver, este es el caso de las familias multigénicas clásicas que ya habíamos explicado, que todos se van a expresar. No quiero confundiros todavía con esto, vamos a este otro, ¿no? Aquí tenemos alfa y beta globina. Aquí estaríamos hablando del segundo grupo, de las familias multigénicas. Miren, entonces, aquí podemos ver que en este caso tenemos familia génica, por ejemplo, de la alfa globina, ¿no? Alfa 1, alfa 2, algunos se van a expresar, otros son pseudogenes, miren, alfa 1 es solo una parte de este gen alfa 1, entonces es un pseudogen. Prácticamente estos, por ejemplo, no se van a expresar, o si van a dar lugar va a ser a una proteína incompleta que se va a degradar porque no es funcional, ¿ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la familia génica de la beta-globina, que está en el cromosoma 11. Tenemos, estos serían beta
y delta completos, pero también hay otros, como aquí tenemos la pseudo betaglobina, también incompleta, ¿no? Entonces, algunos pseudogenes se expresan, pero no son funcionales. Si no son funcionales, se van a degradar. Ahora, los pseudogenes, ¿sí? Como hemos visto aquí, alfa 1, etcétera, estos pseudogenes no expresados. ¿Qué quiere decir? Que podrán transcribirse, pero tal vez no pueden traducirse, ¿ya? Por eso no se pueden expresar, ¿ya? No se pueden expresar. Entonces, de esa manera, le podemos ver en el caso, si se parece en secuencia, pero no todos se expresan. O si se expresa, puede ser que den lugar a una proteína no funcional, ¿ya? Esto corresponde entonces a este grupo, chicos, de familias multigénicas con genes agrupados. Secuencias parecidas, pero no una secuencia idéntica, como ocurre en el primer grupo. Bueno, la última es genes dispersos. Esto es muy fácil, no tengo una imagen acá, no hay, pero les voy a indicar, es muy sencillo. Fíjense a qué nos referimos. Familias multigénicas con genes dispersos. Normalmente cada familia está formada por un número pequeño de repeticiones repartidas por todo el genoma, incluso en cromosomas distintos, que casi siempre son todas funcionales. Ejemplo, aldolasa, actina, ferritina, etc. Voy a explicar un poquito a qué nos referimos. Miren, si aquí tenemos nosotros el DNA, un cromosoma, supongamos, ¿ya? ¿Qué significa? Que el gen de la aldolasa, que va a tener una determinada secuencia, puede estar en esta región, ¿no? Con una secuencia específica con una secuencia específica entonces de nucleótidos. La misma secuencia puede estar más allá, de manera dispersa. Pero como es para la misma proteína, la secuencia va a ser la misma, ¿no? Como es para la misma proteína, esta secuencia, esta es igual a esta, ¿no? Entonces, tenemos repeticiones, un gen que se repite en secuencia, pero no está lado a lado. Cuando es lado a lado, se denomina en tándem. En este caso, están dispersos. Pueden estar dispersos en el mismo cromosoma e incluso en diferentes cromosomas, ¿ya? Pero como se trata de codificar a la misma proteína, tendrá la misma secuencia, ¿ok? Es muy importante esto. Bueno, estamos hablando del DNA repetitivo codificante. Ahora hablaremos del DNA repetitivo no codificante. ¿Bien? Bien. Es muy importante. Si nosotros con esta diapositiva vamos a poder entender perfectamente a qué nos referimos cuando hablamos del DNA repetitivo no codificante. Bien, miren, en este caso, hemos dicho que podemos tenerlo agrupado primero en regiones heterocromáticas y altamente repetitivo. Normalmente lo conocemos también como repeticiones en tándem, como DNA satélite, ¿ya? Donde nosotros tenemos una unidad de repetición que puede ser desde 2 hasta 50 pares de bases. Miren, cada bolita roja que estamos viendo es un motivo, ¿ya? Entonces, si yo tuviera 2, digamos, que sea citosina y guanina, cada motivo va a ser citosina y guanina. Cada motivo, citosina y guanina, ¿me entienden? ¿Ya? Bien, entonces, podemos tener desde 2, también podría ser 4,
podría ser 10, podría ser 50 nucleótidos que se repiten, ¿ya? Ahora, cada bloque de estos puede tener hasta 1 millón, dice, desde 1000 a 1 millón de unidades, es decir, este motivo podría ser, mire, cada motivo, ¿sí? Cada motivo, entonces, cada unidad de repetición podríamos tener desde 1000 veces, ¿ya? ¿Dónde se encuentra? Ese es un ejemplo de repetición en tándem, ¿sí? Porque lo tenemos lado a lado. Citosina, guanina, citosina, guanina, citosina, guanina, hasta 1000 veces o 1 millón de veces, ¿ya? Entonces, es una región altamente repetitiva en tándem, pero no codificante. ¿Dónde encontramos? Normalmente, en el caso de las células humanas, vamos a encontrar en los telómeros de los cromosomas, es decir, en los extremos de los cromosomas. Es una región altamente repetitiva, no codificante. ¿Bien? Muy bien. Ahora, tenemos otro ejemplo que va a ser disperso por todo el genoma y moderadamente repetitivo. Aquí tenemos dos tipos, bloques dispersos de repeticiones en tándem, ¿ya? Que pueden ser mini satélites y microsatélites. ¿Qué significa? ¿No? Aquí nosotros tenemos, en este caso tenemos cada bolita de esta, nosotros la vamos a llamar entonces una unidad de repetición, o si quieren, un motivo, ¿ya? Cada motivo al interior puede tener 10 nucleótidos que se van a repetir. 10 nucleótidos, la siguiente 10, otra vez 10, 10, 10, 10. ¿Entienden? ¿Ya? Entonces, cada motivo puede tener 10 nucleótidos que se repiten, ¿ya? O puede tener 15 o 20 hasta 65. Pero, fíjense, entonces, aquí tenemos 10 nucleótidos que se repiten en tándem, uno tras otro. Entonces, puedo tener un bloque, aquí tengo un bloque de repeticiones en tándem. Pero este bloque, que es este, puede estar en otro lugar también, con la misma secuencia, ¿ya? Entonces, ¿qué viene a ser? Un bloque disperso de repeticiones en tándem, ¿no? Muy bien, entonces, estos bloques pueden tener, dice, cientos o miles de unidades, es decir, estas unidades pueden ser 100, 150, etcétera, ¿no? Cada motivo, los motivos pueden ser 100, 150, 500, etcétera. Ahora, en el caso de los microsatélites, que son bastante utilizados como marcadores, ¿ya? Como marcadores moleculares, aunque no sean codificantes, porque también se heredan. En el caso de los microsatélites, cada motivo, cada bolita pequeña que estamos viendo, puede tener desde 2 hasta 6 pares de bases, ¿ya? Puede tener adenina, timina, adenina, timina, adenina, timina, adenina, timina, etc. O puede tener 4. Adenina, timina, citosina, guanina, adenina, timina, citosina, guanina, etc. ¿Ya? Es decir, la unidad de repetición puede ser de 2 a 6 pares de bases. ¿Ya? Entonces, voy a tener un bloque de repeticiones en tándem. ¿Sí? Un bloque acá donde cada motivo puede tener 2 nucleótidos o puede tener 4 o 6 o 5. ¿Ya? Entonces, tengo un bloque acá y voy a tener otro bloque de repeticiones en tándem. ¿Por qué? Porque al interior del bloque se repiten las secuencias. Por eso se dice bloques dispersos, porque el bloque está disperso, de repeticiones en tándem. ¿Por qué es importante? Estos microsatélites se utilizan para ver, y eso les voy a dar de tarea, ver su aplicación test de paternidad,
Se utilizan para ver la variabilidad genética en plantas, en humanos, en animales, ¿no? Porque fíjense que esto es heredable también, los microsatélites, se va heredando, ¿no? Tanto del papá como de la mamá. Ahora, supongamos que hablando de los animales o de las plantas, ¿ya? O de los humanos también, si yo tuviera un bloque donde, por ejemplo, aquí yo voy a tener que el motivo se repita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, y en otra especie, en lugar de que tengamos 7 veces repetido el motivo, sea, digamos, a ver, que sea 8, 9, 10, 11, 12. ¿Bien? Entonces, si en una, para ver variabilidad genética, si en una especie veo 7 y en otra 12, genéticamente van a ser diferentes, aunque tenga la misma secuencia y el mismo motivo. Basta que tengamos mayor número de motivos y estamos hablando de variedades genéticas. Hablamos de variabilidad genética. Bueno, y esa es un poco la aplicación de los microsatélites. Entonces, si bien son regiones no codificantes, ¿ya? Sin embargo, entonces nos puede dar una variabilidad genética. Bueno, estos serían los mini y los microsatélites. La diferencia con el microsatélite, que las unidades son menores, ¿no? Podemos tener desde 2 hasta 6 nucleótidos en cada motivo. Bien, ahora tenemos las repeticiones dispersas, donde es un poco como habíamos visto, si quieren, la región del gen de la aldolasa, ¿no? Esta secuencia de aquí va a ser la misma en otra región y va a ser la misma en otra región. Es decir, la secuencia se repite, pero de manera dispersa, de manera separada. Y aquí tenemos, en el caso de los cine, que son elementos nucleares pequeños dispersos, ¿ya? En español, elementos nucleares pequeños dispersos, ¿ya? Que pueden ser, cada unidad acá puede tener desde 100 a 500 pares de bases, ¿ya? Ahora, entonces, ¿por qué se caracteriza? Porque habíamos indicado cómo se los reconoce. Estas secuencias pueden ser cortadas por las enzimas de restricción denominadas ALU, ¿ya? Que son endonucleasas. Ahora, los LINE, ¿ya? Son elementos nucleares dispersos largos, ¿ya? Estos elementos nucleares dispersos largos, la unidad de repetición puede tener, dice, desde varios miles de pares de bases. Yo puedo tener aquí 1000 pares de bases y en otra región, exactamente con la misma secuencia, otra vez 1000 pares de bases. Entonces, son repeticiones dispersas largas. Por eso se dice, entonces, LINE, ¿no? Long Interspace Nuclear Elements, ¿no? En español, elementos nucleares largos dispersos. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces, esta es una característica que hay en las células, en este caso, entonces, eucariotas, muy importante. Y esto se ha visto en los humanos. Es tan interesante que ahora estas secuencias están siendo más estudiadas porque se los ha relacionado con algunos tipos de enfermedades también. ¿Ya? Ok. Bueno, aquí tenemos entonces la organización del DNA no codificante, lo que acabábamos de ver, ¿no? Aquí tenemos las repeticiones en tándem, ¿sí? Tal vez de una manera más clara. Aquí a esto llamamos motivo,
¿Ya? Dentro del motivo, a ver, ¿hay algún micrófono que esté encendido, por favor, chicos? No sé. ¿Algún micrófono lo han habilitado? Apaguen, por favor. Ya, bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, eso puede ser ya, en este caso, en algunos autores llaman todavía microsatélites, pero normalmente el microsatélite hasta 6, ¿ya? Aquí tenemos, en este caso hablaríamos entonces de repeticiones en tandem. Este sería el motivo y dentro tenemos entonces la secuencia de bases que se repiten. En tandem, uno tras otro. Disperso, cuando la repetición está dispersa, es decir, separada por un número de nucleótidos que no se repiten. Tenemos en tandem, tenemos entonces disperso. Y es algo que les comentaba hace un momentito cuando hablábamos de la variabilidad genética. Tal vez aquí van a entender un poco mejor, ¿no? Tenemos una muestra donde tenemos la misma secuencia, ¿no? Pero aquí yo tengo GAT, GAT, GATA, GATA, GATA. Pero en este caso tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motivos. En otra muestra, que puede ser de otra planta o de otra especie, tenemos el mismo motivo, GAT, pero ¿cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Y en el otro tenemos 9. Entonces, al tener mayor número de motivos, aunque tengan la misma secuencia, ya hablamos de variabilidad genética. ¿Ya? Basta que tenga un mayor número de motivos, ya se habla de variedades distintas. ¿Ya? Mucho se ha aplicado esto en variabilidad genética de plantas. Nosotros hemos hecho muchas tesis con ProIMPA referidas a la variabilidad genética de la quinoa, de la papa, hemos hecho últimamente del zapallo, muy interesante, ¿no? Justamente basándonos en la variabilidad genética de los microsatélites. Pero ¿dónde está la variabilidad? En el número, ¿sí?, de motivos que se repiten, no tanto en la secuencia. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Muy bien. Bueno, con esto habríamos terminado y quiero pasar un video que también quiero que se grabe para que hagamos como un repaso de lo que acabamos de ver. Después del video, vamos a dejar de grabar y tengo que explicarles la tarea que van a preparar para la siguiente clase. Bien, vamos a entonces salir de esto. Y vamos a compartir ahora entonces un video que es un poco un repaso para mejorar el conocimiento de lo que acabamos de ver. Bien, a ver. Han podido entrar sin problema, ¿verdad, chicos? Porque me están ayudando, les agradezco para que así podamos tener entonces la clase. Esperen un segundo, lo tenía ya listo el video. Aquí está, pero ya. Genoma eucariota, ya. Necesito con sonido. Muy buenas, vamos a continuar con este curso de bioquímica genética y hoy vamos a tocar un tema. Continuar con este curso de bioquímica genética y hoy vamos a tocar un tema que es muy importante para la comprensión de la regulación genética y este tema es precisamente el de la organización del genoma.
Dentro de un organismo humano, y bueno, y esto también es válido para los organismos animales, tenemos dos tipos de genomas. El primer tipo pues es el genoma nuclear y el segundo tipo es el genoma mitocondrial, que como ya hemos visto antes, pues se postula que la mitocondria fue un organismo procariota que colonizó y estableció una relación de simbiosis con una célula primigenia eucariota. Lo primero que llama la atención cuando vamos a estudiar la disposición de este genoma, que se calcula que son aproximadamente unas 3.300.000 kilobases, que tienen, pues, están dispuestas en 23 moléculas lineales, con 2 copias por célula diploide y aproximadamente unos 100.000 genes. Cuando vamos a estudiar este genoma, lo primero que llama la atención es que una gran porción del mismo es no codificante. De hecho, aproximadamente un 80% del genoma es no codificante. Con lo cual, pues, tenemos que, digamos, la primera aproximación que se hizo a este tema era que una gran porción del genoma era basura, y lo decimos entre comillas, porque después se ha, digamos, determinado que este genoma no codificante tiene funciones muy importantes. Si vamos a estudiar el genoma no codificante, que digamos podemos dividir esta torta donde tenemos representado el genoma y circunscribir la porción que corresponde pues a esta porción no codificante, tenemos que la primera clasificación general serían los intrones, el ADN o el DNA intergénico, el ADN agrupado o satélite y el ADN disperso, que son los mini y microsatélites y las secuencias cine y line. Para el caso pues de los intrones, pues sabemos que son estas secuencias génicas que están presentes pues entre el ADN codificante, o sea, entre los exones, que vendrían a ser las secuencias codificantes, y que cumplen una función reguladora, como lo veremos más adelante. Y tenemos el ADN intergénico, también es denominado pues regiones espaciadoras, y que tienen como característica común con los intrones que son ADN de copia única, pues que no son secuencias repetidas, como lo veremos en el resto pues de las secuencias, ¿no? Que son de copia única y que son no codificantes. Para el caso pues de las secuencias agrupadas, que son ya secuencias que son no codificantes, pero que están dispersas pues a lo largo del genoma, van a variar pues entre, digamos, el tamaño pues de esos repetidos no codificantes que están dispersos a lo largo del genoma, y en esto pues vamos a tener la división de satélites y microsatélites, ¿no? Y bueno, luego también vamos a tener las secuencias que son los transposones, pues las secuencias que son, con el perdón del castellano, no sé si la expresión existe, pero las secuencias son transponibles, pues pueden migrar pues en una porción del genoma a otra. Y bueno, tenemos pues que el 20% de esta región son regiones codificantes, apenas el 20%, y ellos van a estar clasificados en genes que son repetidos y familias multigénicas, y los exones de copia única, de genes de copia única, y una porción pues digamos reguladora del genoma. Cuando vamos a estudiar el genoma mitocondrial tenemos, bueno, que obviamente pues es un genoma mucho más pequeño. Estamos hablando pues de 16.5 kilobases. Una de las características más importantes es que es una molécula circular que tiene unos 37 genes y que una altísima porción, o sea, un 94% de estos genes, de este genoma, es codificante, pues es totalmente las antípodas del caso del genoma nuclear,
Y tenemos pues que no hay ADN repetitivo, pues esta es otra diferencia importante de la disposición del genoma mitocondrial. Todos son de copia única y apenas alrededor del 6, entre el 6 y el 7% es ADN no codificante y regulador. Es importante destacar, tal como lo dice la lámina, que las cifras son aproximadas y que varían entre las distintas fuentes que se pueden consultar. Entonces vamos a estudiar la estructura de una región codificante, pues, o de un gen. Como ya habíamos visto en una de las clases introductorias, pues el concepto de gen se remota pues a Gregorio Mendel, que los llamaba pues determinantes de la herencia, que eran determinantes que eran sin conocer, digamos, la estructura molecular de un gen. Él hablaba que dentro de una célula había unas regiones, unas porciones, unas moléculas que eran determinantes de la herencia, ¿no? Después, con los años, pues se determinó que estos determinantes de la herencia están compuestos por ácido desoxirribonucleico y que pues servían para transcribir una proteína, o sea que a partir de un gen se transcribía una proteína. Aunque, digamos que ya con la evolución de la biología molecular, se ha determinado que no necesariamente un gen se traduce en una proteína. Y eso lo vamos a estudiar pues, un poco al detalle. Entonces, fíjense, nosotros tenemos dos grandes grupos de genes. Un primer grupo de genes vendría a ser los genes que se transcriben exclusivamente para ARN. Que eso, o sea, son secuencias que se transcriben, pero no se traducen. Y tenemos un segundo gran grupo, que son los genes que sí se traducen, que se transcriben a ARN mensajero y se traducen. Entonces, fíjense que indefectiblemente todos estos genes tienen una región reguladora de esa transcripción y una región estructural propiamente dicha. Esa región estructural está compuesta de secuencias que son no codificantes, que en este caso se van a llamar intrones, y los exones, que son secuencias de ADN codificantes y están dispuestas de manera alternativa, pues los intrones y los exones. Tenemos aquí el ADN intergénico del que hablábamos, o el ADN espaciador. Tenemos que los genes que se traducen a proteínas también tienen una región reguladora de ADN, que fundamentalmente va a permitir la interacción de factores de transcripción y factores reguladores de la transcripción. Y nuevamente tenemos pues regiones no codificantes, intrones y exones dispuestas de manera alternativa. Entonces, fíjense, hay una transcripción. Durante el proceso de transcripción se produce pues la molécula de ARN, el ARN transcrito primario, ¿verdad? Que es el pre-ARN y el pre-ARN de transferencia, y en este caso pues él va a tener presente los intrones y los exones. Esto hay un proceso de corte y empalme, que también lo vamos a ver más adelante, donde pues ya tenemos el ARN maduro, que puede ser de transferencia o mensajero, según el caso, ¿no? Y aquí se detiene el proceso, en este caso, de los que solamente se transcriben ARN, y en el caso de los que sí se traducen, pues hay el proceso de traducción y producción del ARN maduro. Entonces, fíjense, aquí hay unas definiciones breves en esta cajita, que es conveniente que las repasen, que los intrones son regiones intergénicas no codificantes. Estas se transcriben, pero no se traducen. Los exones se transcriben y se traducen si es el caso, pues si es un gen pues, que va a llevar la proteína, y las regiones intergénicas ni se transcriben ni se traducen. Fíjense que el ADN no codificante, habíamos hablado que lo podíamos dividir entre las regiones satélites y donde está presente pues también los otros tipos de regiones que son los microsatélites. Estos van a variar fundamentalmente por el tamaño. Fíjense, el ADN satélite es un ADN que es altamente repetitivo y agrupado, y que va a estar distribuido pues a lo largo de los cromosomas, ¿no? O sea, son bandas alternativas pues que están dispersas pues a lo largo del cromosoma, y pues están entremezcladas, estas secuencias están entremezcladas pues con el ADN de copia única. Fíjense que este ADN satélite, fíjense que hay
secuencias que están pues ubicadas cercanas al centrómero del cromosoma, pues en este caso los extremos del cromosoma los vamos a denominar telómeros, y son denominadas pues en función pues de esa ubicación, ¿verdad? Como satélite alfoide, satélite beta y satélites 2 y 3. Y esto va a depender evidentemente también del cromosoma donde ellos se encuentran ubicados, pues y donde pues o sea, las características estructurales de este cromosoma, si son metacéntricos, si tienen solamente un extremo muy pronunciado, pues como este caso. Y fíjense que estas subfamilias van a estar determinadas también por el tamaño de la unidad de repetición, medidas en pares de base. El satélite 1 tendrá 25, 48 pares de base, el 2 y el 3 es mucho más pequeño, de 5 pares de base, el alfoide tiene 171, pues es el más grande, y el beta tiene 69 pares de base, y los telómeros humanos tienen alrededor de 6 pares de base. Entonces fíjense, ya cuando estamos hablando de los mini satélites de la segunda división del ADN no codificante repetitivo, fíjense que vamos a tener unas unidades que se llaman repetidos en tándem, ¿verdad? De número variable, que son por sus siglas en inglés VNTR. Entonces estamos hablando de unidades que están determinadas por el tamaño de la unidad repetitiva, que si pues estamos hablando en este caso de cientos de pares de base que se repiten 4 veces. O sea, estos VNTR tienen unidades de cientos de pares de base y están distribuidos en 4 repetidos. Pero si estamos hablando, esto para el caso de los mini satélites, si estamos hablando de los microsatélites, son unidades mucho más cortas. O sea, unidades repetitivas en tándem mucho más cortas, donde cada unidad repetitiva tiene entre 2 a 6 pares de base y pueden estar repetidas entre 8 y 20 veces. Y el ADN no codificante, que es la otra, digamos, la otra subdivisión, que son las secuencias line o line en cine. Fíjense que ya estamos hablando de elementos que son transponibles, o sea, que se pueden transponer. Y tenemos una diferencia fundamental entre este par de secuencias, o sea, entre line y cine, que en una de ellos vamos a tener un retrotransposón que es autónomo, y en el segundo caso vamos a tener un retrotransposón que no es autónomo. Tenemos aquí un marco abierto de lectura. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que en una de estas secuencias, en el caso de la línea, nosotros vamos a tener una región que nos va a codificar para la transcriptasa inversa. Y la transcriptasa inversa va a ser una enzima que va a permitir pues, la transposición, o sea, el movimiento a lo largo de las regiones del genoma de estas secuencias que se pueden transponer. ¿Cómo se va a realizar esto? Pues fíjense, para el caso de las secuencias line, nosotros tenemos la secuencia, ahí la transcripción, la producción del ARN mensajero, la traducción de las propias proteínas, que en este caso pues es la transcriptasa inversa. Estas proteínas pues van a generar a partir de ese fragmento pues o sea, de esta porción de ADN que va saliendo pues una ruptura endonucleolítica. A partir de este ARN mensajero también va a haber una retrotranscripción. Una vez que se produce va a haber una retrotranscripción de manera de que se genera un ADN, una secuencia nueva de ADN. Pues esa secuencia de ADN va a pasar a otra localización del genoma y va a ser insertada por el mismo complejo enzimático que está presente, pues, o sea, las mismas proteínas que son codificadas a partir del complejo enzimático que está presente en las secuencias line, ¿no? Y así se va a dar, digamos, el proceso de transposición en este tipo de retrotransposones autónomos. Para el caso, de los retrotransposones que no son autónomos, pues en este caso, pues ellos dependen de la presencia de transposones autónomos y aprovechan pues su maquinaria de retrotranscripción pues, para poder moverse de un sitio a otro. Para el caso del ADN no codificante, también hay que tener en cuenta que estamos invadidos pues, de ADN viral, pues de virus que se integran al genoma
y que eventualmente pues van dejando porciones, van dejando segmentos de ese genoma, y pues eso pues se va incorporando pues también al genoma humano. Hay familias de genes no agrupadas, que es un ejemplo clásico, es el de la molécula de hemoglobina. Que no me salió muy bien, por cierto, la escritura. Fíjense que la hemoglobina tiene, pues, es una estructura cuaternaria que está compuesto, pues, de su grupo hemo y de moléculas de alfa y beta globina, de sus unidades de alfa y beta globina. Y fíjense que una de los genes de una de esas unidades, de la unidad alfa de la globina, está en el cromosoma 16. Y la unidad beta está presente pues a mucha distancia pues en el cromosoma 11, o sea, que, por decirle que es un ejemplo típico de familia de genes no agrupadas. Y hay familias de genes agrupados, como uno de los casos, pues no es el único, son las moléculas de inmunoglobulina, cuyas secuencias están ubicadas pues en porciones muy cercanas. Y para esta molécula este hecho es importante porque permiten pues el intercambio de material genético que, como veremos más adelante, favorece pues la presencia de la variabilidad genética. Aquí pues simplemente destacar que precisamente son esos mecanismos de distribución y variación del genoma los que permiten que estos organismos, fíjense, aquí tenemos un erizo de mar, un ratón y una planta cuyos embriones en la etapa germinal son tan parecidos, de hecho prácticamente indistinguibles, y que tienen pues un material genético diferencial, son los que permiten pues que cada especie después se desarrolle según su naturaleza, de manera que es muy importante que lo tengamos en cuenta, que es la presencia pues del material genético, la presencia, o sea, cuando se unen los pronúcleos y se genera pues el material genético diploide, para el caso de los organismos diploides. Bien, chicos, veo que siguen tratando de entrar, ¿no? Siempre les voy a pedir que entremos temprano, ¿no? Para evitar esta situación. Bien, entonces, hasta aquí habríamos visto, voy a dejar de grabar porque quiero que tengamos una grabación bonita. Bien, vamos a entrar a la parte de preguntas. Un poquito el video era solamente para completar, tal vez alguna información, algún dato adicional, pero ustedes han visto que todo hemos explicado, todo hemos ido aclarando, entonces la idea es que quede más claro, ¿no? Voy a compartir los videos para que ustedes puedan tener una mejor información, puedan memorizar mejor algunos aspectos importantes, o algún punto por ejemplo, que no explico, pero sí aparece en el video para mejorar la información. Bien, entonces, hasta aquí habríamos terminado el tema 5. Hasta aquí será nuestro primer parcial, ¿ya? Entonces, para la siguiente clase he preparado un cuestionario que lo van a resolver en grupos de, ustedes son como, a ver, déjenme ver, voy a ver en grupos de cuántos vamos a hacer. Sí, en grupos de 7 personas, por favor. Ya vamos a hacer entonces, les voy a pasar un cuestionario, voy a compartir ahorita el cuestionario para indicarles entonces que ustedes van a organizarse en grupos, por favor, de 7 personas, máximo 8, pero no menos, por favor, porque es mucha gente. Y entonces, como lo hacemos de manera virtual para tratar de compartir las preguntas, etcétera, ¿no? De aquí solamente vamos a responder algunas preguntas nomás que son muy importantes, ¿no? Por favor, no quiero que hagan lo que ha ocurrido con farmacognosia, les da un cuestionario y cómodamente todas las preguntas las buscaban de internet y todas mal, o sea, porque no tenía nada que ver. O sea, hay que buscar primero las respuestas en lo que avanzamos en la clase, ¿ya?
traten de leer las diapositivas. Esa es la idea de esos cuestionarios, que repasen. Tienen que volver a mirar las diapositivas, sus apuntes, todo, e ir respondiendo. Ahora, si sobre eso quieren poner una información adicional, muy bien, ¿ya? Ahora, si les pregunto alguna pregunta que no está en lo que hemos avanzado, es pregunta de investigación, que también la tienen que hacer, ¿ya? Algunos les estoy dando ejercicios también. Les estoy diciendo que escriban un ejemplo de microsatélite para que vayan comprendiendo mejor, ¿ya? Entonces, para la siguiente clase y algunas preguntas, pues yo voy a decir, tal grupo, por favor, responda a esta pregunta. Las que sean importantes, porque el cuestionario tiene 60 preguntas, si no me equivoco, 65, entonces háganlas con calma. Prefiero hacer ahora porque ya pronto vienen los parciales. Ustedes saben que se ha aprobado el calendario. A partir del 2 de agosto al 21 es el examen. Entonces yo quiero ya que presenten su tarea, la defiendan, todo hasta la siguiente clase, ¿no? ¿Qué más? Por favor, solo una persona del grupo, el representante del grupo, tiene que subir, ¿ya? No quiero que todos suban, porque sube presentado vacío. No, solamente la persona representante del grupo debe subir. Eso es importante para mí, por favor. Entonces van a tener una semana, voy a compartir un poquito la tarea para mostrarles el cuestionario. Bien, este es el cuestionario, chicos, como están viendo. Es desde lo más básico, es un repaso para ustedes y además para que se vayan preparando para el examen, ¿no? Entonces yo lo he llamado cuestionario de repaso y comprensión, donde tenemos desde lo más sencillo que dice, indique las reglas de Chargaff, cuáles son los datos cuantitativos del ADN-B, cuáles son las diferencias entre ADN-B y ADN-Z. Entonces, defina replicación, transcripción, traducción, como les decía. Por favor, busquen primero las respuestas en las mismas diapositivas que avanzamos en clases, ¿ya? Si es que no encuentran, recién pueden buscar otra información adicional. ¿Ya? Entonces, ¿a qué conclusión se llegó en el experimento de MacLeod, MacLean, McCarthy en el año 44? ¿Qué se descubrió en el experimento de Hersey y Chase? Entonces, todo hemos visto, si ustedes recuerdan, hemos visto muy bonito cuáles son las diferencias entre genoma eucariota y procariota. Es pregunta de razonamiento, ¿no? Ustedes tienen que hacer como una tablita. Ahora, ejercicios. El DNA tiene un diámetro de 2,55 nanómetros. Además, ¿qué más tiene? ¿Qué otras características? ¿No? El ADN-Z se caracteriza porque es levógiro. ¿Y por qué? Las distancias tendrán que poner. ¿Ya? ¿Qué es una región palindrómica? Escriba un ejemplo de una región palindrómica. ¿Ya? Escriba un ejemplo de repetición directa en tandem con 6 repeticiones. ¿Dónde encontramos las repeticiones invertidas? ¿A qué se denomina TM? ¿Cómo afecta la desnaturalización al ADN? ¿Qué propiedades físico-químicas varían? Entonces, luego tenemos ejercicios. Miren, en un metro de ADN-B hay un número de pares de bases D. En el ADN-A, 1500 pares de bases tiene una longitud D. Tienen que hacer aquí los ejercicios, ¿ya? En el ADN-Z, en un metro hay un número D. ¿Cuántas vueltas? ¿Qué características tiene el genoma mitocondrial? ¿Qué tamaño tiene el genoma nuclear y cuál es el genoma mitocondrial? ¿Qué son los intrones y dónde se encuentran? Acabamos de explicar muy bien todo esto. Entonces, ¿qué más? Defina una ribosima y sus propiedades. ¿Qué son los nucleosomas? Define un genoma, un gen. ¿Cuál es la diferencia entre DNA génico y DNA codificante? ¿Hay diferencia? Aquí, DNA no codificante. ¿Ya? ¿Qué me entiende por exón? 4 características del genoma procariota. ¿Qué características tiene el ORIC? ¿Qué es un transposón? Dice, revise bibliografía y defina un integrón. ¿Qué características define un operón? Y algo que ustedes me han preguntado y he explicado muy bien. ¿A qué se refiere la transcripción policistrónica? ¿Cuántos plásmidos puede tener una bacteria?
Define un mini satélite, un cine, line y un microsatélite. Escriba un microsatélite con un motivo de 4 nucleótidos en tandem y 3 bloques de repeticiones. ¿Bien? ¿Qué enzimas de restricción cortan los cine y cuáles los line? ¿Qué proceso sufre el ADN para su empaquetamiento que hemos visto, ¿no? Con las histonas, etc. ¿Cómo se organiza el ADN repetitivo codificante agrupado? Que también hemos visto en 2 grupos, ¿verdad? ¿Qué es un retrotransposón? Indique algunas aplicaciones de los microsatélites que tienen que investigar y algo les he dado también el día de hoy. Bien, entonces es una tarea de 65 preguntas, van a ser en grupos de 7 a 8 personas. Tienen todos que tener su tarea, porque yo puedo decir al azar, el grupo de Mauricio, por favor, quiero que lea la pregunta 56. El grupo de Verónica, por favor, la pregunta número 10. Entonces, tienen que estar todos preparados para poder compartir. Esta tarea la pondré hoy mismo para que ya vayan haciendo, la vamos a poner siempre en el Classroom, ¿no? En el momento estamos haciendo nuestras clases con el Teams para que tengamos una mejor visión de los videos, tengamos una mejor comunicación a través de un solo grupo, ¿no? ¿Cómo se ha sentido hoy día con el Teams, chicos? ¿Mejor? ¿Ya hemos podido entrar mejor? Además, les agradezco que me están ayudando a que ingresen, ¿no? Entonces piden y cualquiera de ustedes puede admitir, para que así yo no esté desconcentrándome cuando estoy exponiendo, ¿no? ¿Cómo nos ha ido con el Teams? ¿Ha quedado bien? ¿Les parece bien que pasemos con el Teams? A ver, sí, doctora, solo sería algún inconveniente lo de los mensajes, nada más. Eso es de los mensajes, ¿no? Que voy a ver cómo puedo activar, voy a prescribirle a Edwin Kisberg, que es el que nos da la capacitación, para ver cómo puedo habilitarlos para que ustedes como invitados puedan tener acceso al mensaje. Sería lo único, ¿verdad? Ya, muy bien. Entonces, igual, siempre nuestra plataforma sigue siendo Classroom, pero para que las clases sean más bonitas, más amenas, las vamos a hacer a través del Teams. ¿Les parece, chicos? ¿Estarían de acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, ahora sobre lo que acabamos de ver, no sé si tienen dudas, preguntas. Doctora, buenas tardes. ¿Será que puede subir las grabaciones a Classroom, por favor? Sí, voy a subir. Lo que pasa es que la anterior grabación no había salido muy bien, pero tengo la del MIT del año pasado y de esta clase las voy a subir, ¿no? Tengo que bajar y solo que van a tener que abrir con... A ver, voy a ver cómo lo hago, ¿ya? Pero les voy a pasar la grabación también de esta clase, no hay problema. De la anterior y de esta, ¿ya? Voy a pasar, me faltarían esas 2 grabaciones, ¿no? O me falta desde el tema 4, no sé, voy a revisar. ¿Sí? Pero ya les voy a pasar las grabaciones hasta esta semana, chicos, no se preocupen. Bien, entonces, si no hay más preguntas, quedamos aquí, por favor. Sí, Doctora. Sí, exacto, muy buena pregunta, es para el siguiente martes. ¿Ya? Entonces, tienen que todos prepararse porque vamos a hacer una presentación, si quieren, que tienen ustedes que responder, ¿no? Yo decía, a ver, del grupo de Adamari, por favor, la pregunta 3, tal grupo de Marisol, la pregunta 5. Vamos a un poco compartir las respuestas, ¿ya? Para ver si todos han hecho bien. ¿Alguien más me estaba preguntando algo, por favor? La misma pregunta era, doctora. Sí, para la siguiente clase. ¿Ya? Entonces, organícense, por favor, en grupos. Ustedes ya se conocen, están en 5º año, se conocen ya muy bien entre todos, entonces pueden organizar grupos, por favor, 7, máximo 8 personas. De esa manera vamos a tener unos 28 grupos más o menos.
¿Ya? Ok, chicos. Eso sería entonces todo. Pues si no hay más preguntas, quedamos aquí y nos vemos el siguiente martes. Hasta la noche voy a poner la tarea. ¿Ya? En el Classroom pondré la tarea, por favor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, quedamos aquí, si no hay más preguntas. ¿Ya? Buenas tardes a todos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.